Bueno, Luis, han pasado más o menos 2 meses y medio desde la última charla y hay que ver la cantidad de novedades que hay con relación a la inteligencia artificial. Muchísimas, Pablino, efectivamente. Hemos vivido toboganes, incluso CEOs que aparecen y desaparecen, empresas que son compradas, que no son compradas, y todo eso altera el orden mundial de la mano de la inteligencia artificial. Exactamente. Y vamos a ver si podemos charlar un poquitito de este tema. Pero en primer lugar hay un tema que creo que es fundamental de cara a los que nos estén viendo u oyendo y es lo siguiente, y es el tema de la huella digital. O de otra manera, el rastro que vas dejando que no acaba nunca, es decir, que queda ahí, ya no es que quede borrado. Entonces sí me gustaría eh, digamos, oírte y ver cuál es el enfoque fundamental que das. Bueno, en relación a la huella digital, primero entendamos lo que es la huella digital, ¿no? Como bien has dicho, ¿no? Es decir, cuando entramos en cualquier página web, en cualquier aplicación, cuando nos bajamos determinada información, etcétera, lo que estamos es, de alguna forma, dejando información acerca de nuestros accesos, nuestras preferencias, nuestros intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso permanece por el tiempo, es decir, es una huella, haciendo uso de ese término de huella digital, indeleble, que va a permanecer en el tiempo y que va a posibilitar que distintas partes, distintos agentes dentro de este mundo dentro de este mundo de la red, ¿no? O de la información digital dispuesta y distribuida a lo largo y ancho de toda esa red, de lo que denominamos esa Internet, pues puedan, ¿no? De alguna forma actuar en un sentido o en otro sentido, ¿no? Eh, Desde un punto de vista de complejidad, cuando no teníamos la sofisticación que tenemos ahora, pues esa huella digital y de alguna forma las implicaciones de esa huella digital se han multiplicado exponencialmente, ¿no? Evidentemente, es decir, ahora hay una capacidad de cómputo distribuida de forma automática que la podemos tener muy próxima a los puntos de agregación o de multiplexación, vamos a decir, de los flujos de información que los distintos usuarios vierten o reciben de la red, y eso permite de alguna forma apuntar de forma muy selectiva a cada uno de todos nosotros, véase a los 8.000 o 9.000 millones de usuarios que tenemos en potenciales en el mundo, obviamente, ¿no? Eh, a título de ejemplo, ¿no? Yo creo que hemos de ser muy conscientes, yo creo que seremos conocedores de que hay una ordenación jurídica, ¿no? En la cual se obliga a partir de hecho se obligaba, ¿no? El dar el consentimiento, ¿no? Digamos, al proveedor de esa página en el acceso, digamos, en la utilización de lo que se llama, ¿no? Con terminología castellano-española, las cookies, ¿verdad? Aquellas, ¿no? Aquel conjunto de permisos que otorgamos y que he visto, ¿no? He visto ya no solo en, en distintos entornos, sino en la misma familia, ¿no? Es decir, pues damos todos los consentimientos. Bueno, hombre, el que damos todos los consentimientos tiene sus implicaciones, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que dar todos esos consentimientos? Hemos reflexionado acerca de las consecuencias de dar esos consentimientos. ¿Por qué no damos un conjunto de consentimientos parciales, ¿no? ¿Verdad que muchas veces cuando nos aparece información que nos pues quiere usted suscribirse y nos lo pensamos dos veces, ¿no? Porque no queremos recibir información o propaganda, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues con propaganda comercial, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Es decir, hemos de ser muy cuidadosos. Todo eso, al final, son factores que conforman esa huella digital y en la cual, aunque es verdad que jurídicamente se intentan poner barreras de un tipo o de otro tipo, al final, de forma imperativa, esa huella está presente en cualquier acción que cada uno de nosotros realiza sobre el mundo, sobre ese mundo digital, ¿no? Si dijéramos rastro digital, en mi opinión, es mucho más visual. Vamos dejando rastro. La diferencia es que es un rastro es indeleble, es decir, que no se pierde.
Eso es lo que no acabamos de ver. Entonces resulta que la gente joven que esté entrando tiene que darse cuenta que lo que ha hecho hace 10 años o lo que sea, va a seguir ahí. Va a poder efectivamente. ser utilizado y va a poder ser utilizado Vamos. precisamente, y es lo que, vamos, es lo que se llama ahora la credibilidad digital. Es decir, que al final van a mirar cuál ha sido el rastro que tú has ido teniendo. Y este tema es complejo, es más complejo de lo que a veces el ciudadano Ujú. quiere ver. ¿Por qué? Que es muy fácil, lo hablábamos en la charla anterior, porque todo este mundo es un mundo muy confortable, es muy rápido. Las cookies, empiezas a pensar que, claro, si empiezas a ver cada cookie, todas las condiciones que te ponen por delante, Eso es. entonces ya vas y dices aceptar, y vamos a aceptar, y vamos a Eso es, aceptar. eso es, lo dices muy bien. Absolutamente de acuerdo. En ese sentido, yo no sé si recordarás, ¿no? Cuando hubo una petición por parte de agrupaciones de usuarios en lo que llamaron el derecho a la memoria, ¿no? Me decían, es decir, porque aparecían determinadas informaciones que aparecían en Internet y ya estaban para siempre, ¿no? Y eso podían de alguna forma marcar a una persona que de alguna forma ya había pasado las penitencias correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, pues se acordó, ¿no? Que pues, de alguna forma, pues habían determinadas, pasado un tiempo, tenías el derecho, ¿no? De decir, pues oye, esta información ya no tiene por qué ser accesible por parte de los buscadores, etcétera. Que no es que desaparezca, ¿eh? Es decir, que los buscadores de alguna forma no la tienen entrelazada, etcétera, etcétera. Bueno, que ya era mucho, ¿no? Bueno, pues hay que pensar que en el tiempo será necesario definir esos mecanismos. Es decir, aunque yo haya hecho el aceptar a esa página, ¿de acuerdo? Pues en algún momento habrá que definir los mecanismos por los cuales yo puedo exigir que transcurridos X días, X semanas o X meses, pues esa información se haya borrado de los registros correspondientes, ¿no? Y eso de alguna forma es algún mecanismo, son mecanismos que dinámicamente se tendrán que ir intercambiando, ¿eh? Y digo Sí, dinámicamente, ¿eh? Porque la cuestión estática aquí es que además hasta carece de sentido, ¿no? Es decir, tenemos que ir a acuerdos dinámicos que permitan una gestión dinámica, ¿no? Y la tecnología empieza a estar también disponible para poder gestionar ese tipo de acuerdos también. sí, sí. Yo me imagino que personas como tú en este caso, que estáis en la avanzadilla tecnológica con sensibilidad, tenéis que estar ahí también marcando, digamos, apoyando los límites y Sí, los controles estatales en este caso, ¿no? efectivamente. Perfectamente, de acuerdo. Fíjate, por concretar un poco más, ¿qué te parece, por ejemplo, la petición que han hecho, bueno, pues una empresa privada, sobre el tema de la fotografía del iris de la gente? Es decir, están acumulando datos. La gente dice, bueno, si es que yo ahora mismo eh, son 4 duros, son 4 duros lo que reciben, no se crean. Sin embargo, se está creando bases de datos que tienen una proyección temporal de años, ¿no? Yo creo que hemos de ser muy cuidadosos, ¿no? Son informaciones biométricas, ¿eh? De alguna Sí, forma es información biométrica muy ligada a la persona, digamos, información muy personal, ¿no? Que hoy decimos, bueno, esto no tiene una trascendencia, ojo, eso es hablar de la huella digital, ¿eh? De la huella, perdón, de la huella dactilar. Es decir, eso tiene mucha trascendencia, ¿eh? Es decir, eh, y cada vez se ha ido descubriendo más, ¿no? Es decir, igual que la voz, ¿no? Es decir, la voz también ya se empieza a descubrir que hay un conjunto de características que permiten identificar unívocamente a la persona, ¿no? El iris, ¿no? Es decir, eh, quiero- debemos ser ciertamente rigurosos. Eso es lo que quiero decir. Y la pregunta que me hago es si realmente existe madurez para tomar decisiones en ese sentido y, por lo tanto, si posiblemente no existe esa madurez para tomar esas decisiones. Cuando digo madurez, digo desde el punto de vista madurez de implicación, ¿no? De lo que tiene una decisión en ese sentido. Debería haber una ordenación, una ordenación desde el punto de vista legal, jurídico o una guía, ¿no? Desde el ámbito regulador que permitiera, cuando menos en esta fase, el que esa toma de decisiones venga de alguna forma mm, eh, tutorizada por un consejo de expertos, ¿no?
Yo creo que eso es importante, ¿no? Es decir, oiga, no nos pongamos a esto cuando no sabemos aún las consecuencias que puede tener, ¿no? Esencialmente es lo que estoy diciendo. Se puede cuestionar el propio modelo económico y el propio modelo social, porque esto implica un control. El cómo se está potenciando la inteligencia artificial proviene de entidades privadas con ánimo de lucro. Ujú. Están apostando muy fuerte sobre ello. Lo que están exponiendo, en muchos casos, juguetes muy, muy bonitos, muy rápidos y muy atractivos. Entonces, es muy difícil luchar contra esto. Tiene que haber un ente, una entidad superior que lo vea y lo regule, que es un poco lo que tú sabes. Y siempre, digamos, apoyado un comité de expertos absolutamente asépticos en el sentido ideológico, que vean los límites, que el salto es cualitativo. Y la prueba es lo que ha pasado a principios de este mes, la estafa que hubo en Hong Kong. Sí, Resulta que un profesional le dicen que haga un traspaso de no sé si veintitantos efectivamente, sí, millones sí, sí. de euros. Y habían Él, sintetizado la voz, sí, sí. fíjate, estuve leyendo la noticia, él intuye que si le dicen de golpe que haga un traspaso, dice, no, me voy a cerciorar, las voces son las de los compañeros y la resolución de la imagen es la de la gente que conoce y hace el traspaso. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso, hay que regular. Sí, sí, Pues, sí. ¿por qué si eso se hizo con la firma electrónica en su adopción inicial, por qué no se puede hacer con el conjunto de soluciones o de demandas que vienen derivadas de lo que es la identificación de la persona, ¿no? Podríamos definir un principio fundamental y es que ya lo que tú veas detrás de una pantalla no tiene por qué ser, no es absolutamente ya Garantía garantía de ser una persona de la que está confianza, ¿no? detrás. Eso lo Absolutamente de tienes que acuerdo, ratificar. Sí, sí, sí. absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Sí, sí. ¿Tú crees que tiene sentido la Unión Europea puede tener autónomamente una regulación al día de hoy de la inteligencia artificial o tiene que ser una regulación global? El ciberespacio es un ciberespacio conectado globalmente. De poco me vale que tenga aquí una regulación cuando mis datos, por motivos distintos, viajan al otro lado del Atlántico y son utilizados bajo una jurisdicción que es distinta que la que tenemos aquí en Europa. Es decir, de poco me valdría, ¿no? Si no tengo garantías de que se cumplen los mismos requisitos que nos hemos preocupado que se cumplan en Europa, es decir, tenemos claramente una simetría, ¿no? Con las consecuentes acciones, ¿no? Y dejaciones al respecto, ¿no? La regulación tiene que ser global, ¿no? Hay muchos organismos, ¿no? Como la ONU, etcétera, que tienen un carácter global. Otra cosa es que son más o menos respetadas, pero el objetivo y la ambición deben ser global. De acuerdo, sin duda. Si te parece, lo vamos a dejar aquí. En mi opinión, has fijado conceptos muy acertadamente. Yo creo que esa es la clave, quedarse con estos conceptos de precaución, de una evolución, un salto cualitativo enorme que está teniendo la humanidad y tenemos que ser conscientes de ellos, en definitiva. Perfecto, Paulino, pues un placer. Hasta la próxima, Luis. Hasta la próxima.